Buenos días, estimados estudiantes. Este día vamos a tratar el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Bien, de nuestros estudios que hemos realizado hasta el momento, nosotros podemos identificar en un sistema de coordenadas una partícula que está realizando un movimiento rectilíneo, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que si este tiene una velocidad de 4 metros por segundo, en un instante posterior, por ejemplo de 2 segundos, tiene una velocidad de 6 metros por segundo, y en un tercer instante tiene una velocidad de 8 metros por segundo, nosotros notamos que su velocidad va creciendo uniformemente con el tiempo, de tal manera que la aceleración en este caso es constante y es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nosotros podemos notar las características de este movimiento, el cual primero es que el movimiento es en una dirección, ¿no? De ahí el nombre de rectilíneo. Además, la aceleración es constante. Esto significa que la velocidad crece uniformemente con el tiempo. Crece o decrece, ¿verdad? Según el signo que tenga la aceleración. Además, nosotros podemos notar, ¿no?, que en diferentes instantes que nosotros tengamos una partícula, por ejemplo, en un tiempo igual 0, esta tiene una velocidad inicial, y en una posición x particular tiene otra velocidad sub x diferente de la anterior en un instante t. De tal manera que nosotros notamos que las variables de este movimiento pueden ser x sub 0, x, b sub 0x, b sub x, la aceleración y el tiempo. Si nos damos cuenta, tenemos 6 variables en juego. De esta manera, las unidades en el SI de cada una de ellas son las que se indican en la figura, ¿no? Poner especial atención en el caso de la aceleración, que es metros sobre segundo cuadrado. A partir del movimiento que nosotros acabamos de notar, entonces si graficamos la aceleración en el tiempo, notamos que tiene una magnitud constante. Entonces, a partir de esta definición, si nosotros trazamos la gráfica velocidad-tiempo, entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué función tiene que tener la velocidad de tal manera que la aceleración sea una constante. Para esto nosotros requerimos utilizar la definición que tenemos de aceleración, la cual es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. De esta manera, nosotros tenemos que ver que si la derivada es una constante, la función que produce una constante en su derivada es una función lineal o una función del tipo mx más b. De esta forma, la gráfica de la velocidad tiende a ser una línea recta. Entonces, en el instante t, por ejemplo, si nosotros escribimos la ecuación de la línea recta, observamos que si el objeto tiene una velocidad inicial en el tiempo t, entonces podemos notar que esa velocidad sub x va a ser constante en todo el tiempo, y lo que hace que la velocidad cambie es la pendiente de la línea, la cual aporta el elemento que es cambiante. De esta forma, la ecuación de la línea recta escrita para dos puntos cualesquiera tendría que ser b sub x menos b sub 0x igual a la pendiente por el tiempo, o la variable independiente. La pendiente en este caso es la aceleración, pues es la derivada. De esta forma nosotros tenemos la primera ecuación del movimiento rectilíneo con aceleración constante. B sub x en cualquier instante determinado es igual a b sub 0x más la aceleración por el tiempo. Una vez reconocido esto, entonces también tenemos que recordar cuál es la definición de velocidad promedio en un delta de tiempo, ¿no? Entonces la velocidad promedio para aceleración constante viene dada por b sub x igual a b sub 0x más b sub x en un instante determinado partido entre 2 con aceleración constante. Teniendo esto en cuenta y recordando que la ecuación de la posición, una vez definida la velocidad promedio tendría que ser igual a esa velocidad por el tiempo, entonces nosotros podemos despejar de esta ecuación y obtener una ecuación de la posición en función del tiempo. Sustituyendo además la definición de la velocidad en cualquier instante determinado, entonces podemos notar nosotros, al arreglar esta ecuación y reducirla en sus términos semejantes, que la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto en una gráfica observamos que la posición versus el tiempo, si la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces siendo la derivada una línea recta con pendiente positiva o negativa, significa que su ecuación que produzca una derivada debe ser una parábola, y lo estamos verificando a partir de la definición que acabamos de obtener. Entonces, a partir de ella nosotros podemos notar, ¿no?, la pendiente inicial que tenemos es b sub 0x en el punto t igual 0 en x sub 0,
y a partir de ella en un instante determinado t nosotros tenemos también en ella su velocidad x respectiva dada por la ecuación anterior, y además podemos notar que la ecuación de la posición tiene tres componentes principales: la posición inicial de la partícula, la posición dada por la componente de la velocidad inicial y la posición cambiante que tiene influencia de la aceleración. Si nosotros combinamos las ecuaciones anteriores podemos obtener una que no sea función del tiempo, de tal forma que de la ecuación anterior podemos despejar de tal forma que sustituyamos el tiempo de la ecuación b sub x igual a b sub 0x más aceleración por tiempo. Sustituyendo en la ecuación anterior, nosotros obtenemos otra ecuación que no tiene como variable el tiempo. De esta forma podemos resolver problemas que puedan contener 2 de 3 variables que nosotros podamos combinar de tal manera que no sea necesario resolver para todas las variables. Esta ecuación tiene la siguiente forma: 2 veces la aceleración, factor de x menos la posición inicial igual a la velocidad en el punto cualquiera que nos interese analizar menos la velocidad inicial al cuadrado. Con esto nosotros tenemos 3 ecuaciones y tenemos 6 variables. Recordemos de nuestras definiciones de matemática en que si tenemos 6 variables y tenemos solamente 3 ecuaciones para resolver, de las 6 variables tendríamos que conocer al menos 3. Eso va a ser importante reconocerlo en cada uno de los problemas que nosotros vayamos a analizar. Bien, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad y acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de la ciudad. Su aceleración constante es de 4 metros por segundo cuadrado. En t igual 0 segundos está a 5 metros al este del letrero, moviéndose al este a 15 metros por segundo. Se nos pide determinar la posición y la velocidad en un tiempo de 2 segundos después de haber pasado el letrero, y se nos pide también dónde está la motocicleta cuando su velocidad es de 25 metros por segundo. Lo primero que nosotros tenemos que notar es establecer un marco de referencia, un lugar a partir del cual nosotros marcamos la posición inicial. A partir de esa posición, que sería el rótulo de la ciudad, nosotros tenemos al motociclista a 5 metros al este en un tiempo t igual de 0 segundos, con una velocidad determinada por 15 metros por segundo. En un instante posterior, que es el que se nos pide analizar, en un tiempo t de 2 segundos, la motocicleta no sabemos en qué posición está ni tampoco conocemos cuál es su velocidad. Sin embargo, se nos da el dato de aceleración, que es de 4 metros por segundo cuadrado. Entonces, a partir de esto notamos que las direcciones que tienen cada una de las magnitudes son a favor del marco de referencia, lo que significa que los valores de las magnitudes sustituidas en la ecuación todas van a tener signos positivos. Será importante marcar esta diferencia para poder establecer los signos de las variables. Entonces, teniendo en cuenta que son magnitudes positivas todas, procedemos a resolver el problema. Lo primero que se nos pedía es determinar cuál es la posición y la velocidad en un tiempo t igual de 2 segundos. Retomando las ecuaciones, podemos sustituir en la primera de la posición en función del tiempo, conocidas la velocidad inicial y la aceleración, de tal manera que su posición en un tiempo de 2 segundos es de 43 metros en la dirección positiva. Si observamos, la motocicleta ha avanzado en dicha dirección. Además, para la velocidad en ese mismo tiempo también podemos utilizar la ecuación de la velocidad en función del tiempo, de tal manera que la velocidad en ese tiempo de 2 segundos es de 23 metros por segundo, también a favor de la dirección positiva establecida por el marco de referencia. Observemos la sustitución de los signos que nosotros tenemos en la ecuación, ¿verdad? Para el caso del literal B, como se nos pide cuál es la velocidad en una posición determinada de la partícula, entonces no conocemos en qué tiempo está en esa posición. Entonces nosotros tenemos que utilizar la ecuación que no está en función del tiempo y sustituir para cada una de las variables que son conocidas. La velocidad en el instante determinado, que es de más 25, la velocidad inicial, que es de más 15, la posición inicial, que es de más 5, y la aceleración, que es de más 4. Con esto nosotros obtenemos que la motocicleta está en una posición de más 55 metros cuando la velocidad es de más 25 metros por segundo. Ahora, este es un método. La otra forma es resolver para el tiempo, en qué tiempo está en esa posición, y posteriormente llevarlo a la ecuación de velocidad. Entonces, de tal forma que al sustituir los datos nosotros obtenemos que para la velocidad de 25 metros por segundo han pasado 2.5 segundos. Y luego nos lo traemos a la ecuación de la posición en función del tiempo y sustituimos para dicho tiempo.
de tal forma que al traer los datos a la ecuación, nosotros sustituimos todos los valores y obtenemos que la posición de la motocicleta en ese caso es de 55 metros. Observamos que para ambos métodos pues nos da la misma respuesta. Bien, la siguiente temática que vamos a tratar es otro tema muy interesante, que es el de movimiento en caída libre. Es una condición particular de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos subimos a un edificio y tomamos una partícula en nuestras manos, una pelota o lo que sea que tengamos en las manos, y lo dejamos caer, y nosotros procedemos a graficar con respecto la posición con respecto al tiempo a partir de nuestro marco de referencia, colocando que la dirección positiva es hacia abajo. Entonces, en instantes determinados uniformemente distribuidos, nosotros podemos notar que la posición de la partícula va avanzando de una forma bastante particular. Al trazar esos puntos y unirlos, notamos que la forma que se produce es parabólica. Entonces, esto ya nos da una idea de qué tipo de movimiento se desarrolla. Si la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo y la posición es una parábola, entonces la velocidad tiene que ser una línea recta. Y además, si la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y la velocidad es una línea recta, entonces la aceleración tiene que ser una constante. Y es una aceleración únicamente debida a la gravedad o a la atracción terrestre, la cual va a tener para nuestros cálculos un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, nuevamente las características del movimiento en caída libre es que la aceleración también es constante, tiene un valor de g. Además, el movimiento también es rectilíneo, no hay influencia de ningún movimiento que haga que las partículas se muevan de forma horizontal en el movimiento, sino que solamente es vertical. Y una observación muy importante es que hay que tener en cuenta qué dirección asumimos como positiva según nuestro marco de referencia, ya que bajo esta convención, si nosotros definimos que positivo es hacia abajo, la aceleración siempre va a tener un valor de más g o más 9.81. Si nosotros establecemos que el marco de referencia es hacia arriba, entonces el valor de la aceleración tendría un valor de menos g o menos 9.81. Es de notar que la g siempre es un valor positivo. Lo que establece el signo es la dirección del marco de referencia. Teniendo en cuenta que el movimiento es rectilíneo y es con aceleración constante, entonces podemos utilizar las ecuaciones anteriormente desarrolladas en el tema anterior. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Se deja caer un ladrillo desde la azotea de un edificio con rapidez inicial 0. El ladrillo choca contra el piso en 2.5 segundos. Se puede despreciar la resistencia del aire, de manera que el ladrillo experimenta caída libre. Se nos pide determinar qué altura tiene el edificio y qué magnitud tiene la velocidad del ladrillo justo antes de chocar contra el piso. Es importante notar que en este tipo de estudios que nosotros tengamos de partículas en caída libre, hay un elemento bastante importante que nosotros despreciamos, y es el hecho de que la resistencia del aire no la estamos considerando en el movimiento, puesto que esta tiene influencia en el movimiento de las partículas. Sabemos que, por ejemplo, al lanzar un ladrillo o lanzar una hoja de papel no caen al mismo tiempo. Más adelante nos concentraremos en esto porque vamos a notar que los objetos sí caen al mismo tiempo si despreciamos la resistencia del aire. Entonces, estableciendo nuestro marco de referencia positivo hacia abajo, entonces nosotros tenemos en un tiempo t igual 0 que la partícula esté en una posición 0 y que su velocidad inicial también es 0, puesto que lo indica el problema. Posteriormente, en un tiempo t determinado que conocemos de 2.5 segundos, sabemos que la partícula estará en una posición igual a h, que será la incógnita o la altura del edificio. Su velocidad en ese punto será desconocida, y también conocemos que, como está en caída libre, su aceleración tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Además, tiene un signo positivo, puesto que va a favor de la dirección positiva, que es lo que acabamos de marcar en la figura. Entonces, procediendo a resolver, utilizamos la ecuación de la posición en función del tiempo, ahora para las variables verticales. Entonces, cancelando los términos de posición inicial y velocidad inicial, puesto que son 0, entonces sustituimos que la altura del edificio será igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto nos da como resultado una altura de 30.6 metros. Ahora, para resolver qué velocidad tenía el ladrillo antes de chocar contra el piso, nosotros sustituimos en la ecuación de la velocidad en función del tiempo, despreciando la velocidad inicial, y tenemos ahora una velocidad de 24.5 metros por segundo, también a favor de la dirección positiva. Ahora procederemos a estudiar el movimiento rectilíneo con aceleración variable. Tiene una pequeña diferencia con respecto al anterior, ¿no? Porque si nosotros graficamos la posición de una partícula en diversos instantes, en diversas posiciones, en diversos tiempos, notamos que la velocidad, por ejemplo, en un instante 2 es más pequeña en magnitud que la velocidad en el tiempo 1. Y puede incluso incrementarse en un tiempo 3, entonces notamos que la aceleración ya no es constante.
Por ello, para poder definir ecuaciones tenemos que recurrir a las definiciones de velocidad y aceleración. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto significa que si la velocidad va a ser una función del tiempo, si la posición también lo es. Además, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces la aceleración también será función del tiempo si la velocidad es función del tiempo. Esto en gráficas puede procederse como sigue. Si nosotros graficamos la aceleración en función del tiempo y tomamos para un intervalo de t sub 1 a t sub 2, entonces notamos que en ese intervalo vamos a tener una aceleración media, la cual por su definición va a ser igual a la subdivisión rectangular que nosotros tengamos del área bajo la curva en ese diagrama. Así, si nosotros lo tomamos por un instante delta t, la aceleración media vendrá dada por su definición, ¿no? Delta v igual a aceleración media por delta de tiempo. Y ahora si tomamos diferenciales, d sub v igual a la aceleración por dt. Entonces, tomando integrales a ambos lados con límites para poder establecer y eliminar la constante de integración, podemos obtener que en un tiempo t sub 1 la velocidad es v sub 1 y en un tiempo t sub 2 la velocidad es v sub 2. De esta forma, nosotros obtenemos una ecuación que a nosotros nos permita calcular la velocidad conocida de la función de aceleración. Es necesario observar que la aceleración, al ser función del tiempo, no podemos extraerla del integral, de tal forma que tenemos que conocer la función para poder resolver dicho problema. Además, si volvemos a aplicar este mismo concepto ahora, pero para la velocidad media, entonces obtenemos el mismo principio. La ecuación de la posición vendrá dada por la integral de t1 a t2 de la función de la velocidad por un delta de tiempo. Tenemos el siguiente ejemplo. Un automóvil viaja en una carretera recta. En el instante t igual 0, cuando avanza a 10 metros por segundo en la dirección x positiva, pasa un letrero que está en x igual más 50 metros. Su aceleración es una función del tiempo dada por aceleración igual a 2.0 metros sobre segundo cuadrado menos 0.10 metros sobre segundo cubo por el tiempo. Si nos damos cuenta, es una función lineal. Ahora, se nos pide deducir cuáles son las expresiones para la velocidad y la posición con respecto al tiempo. Además, se nos pide en qué momento es máxima la velocidad del automóvil, se nos pide cuál es el valor de esa velocidad máxima y por último también se nos pide dónde está el automóvil cuando alcanza dicha velocidad. Entonces trazamos un diagrama que nos permita ver las variables de movimiento que nosotros tenemos y sabemos que en una posición x igual 50 metros, en el instante t igual 0, tenemos una velocidad de 10 metros por segundo a favor de la dirección positiva. La aceleración es una función del tiempo, como acabamos de notar, y se nos pide que nosotros determinemos las diferentes variables. Para esta, teniendo en cuenta que la posición inicial es 50 metros y la velocidad inicial es de 10 metros por segundo, entonces tomando la definición que acabamos de notar, en un tiempo t igual 0 tenemos que la velocidad es v sub 0 y en un tiempo t la velocidad es v. Entonces, sustituyendo esto, nosotros podemos notar, al resolver y despejar y sustituir la ecuación que nosotros se nos acaba de entregar, entonces tenemos que la integral de la ecuación 2 menos 0.10t, al producir su integral, ¿no?, vendrá dada por la siguiente expresión. Sustituyendo la velocidad inicial, que es de más 10, entonces resolviendo para la integral obtenemos la integral de 2 es 2t y la integral de menos 0.10t es menos 0.10t al cuadrado entre 2, evaluado desde 0 a t. Entonces, pero el valor inicial es 0, entonces se desprecia y sustituyendo las unidades que originalmente teníamos, entonces obtenemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, la cual sería de 10 metros sobre segundo más 2 metros sobre segundo cuadrado por tiempo menos 0.05 metros sobre segundo cúbico por tiempo al cuadrado. Observemos que las unidades de las constantes son tales que la magnitud que van a producir son metros por segundo para la velocidad en cualquier instante. Además, si nosotros replicamos esto ahora para la ecuación de la posición, entonces, y teniendo en cuenta que acabamos de resolver para la velocidad, teniendo en cuenta todas las constantes que acabamos de producir, entonces sustituyendo los valores nosotros obtenemos que las integrales vendrán dadas por la integral de 10 es 10t, la integral de 2t es 2t cuadrado entre 2, la cual producirá t cuadrada, y la integral de menos 0.05t cuadrada sería menos 0.05t cubo entre 3, evaluado desde 0 a t. Si evaluamos en 0, pues la función nos va a dar 0, y si le evaluamos en t, nos va a dar t. De tal forma que ya la ecuación escrita con sus constantes determinadas será igual a 50 metros más 10 metros por segundo por el tiempo
más 1 metro sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado menos 0.05 entre 3 metros sobre segundo cúbico por tiempo al cubo. Observemos igual que las unidades de las constantes multiplicadas por las respectivas variables de tiempo producirán unidades lineales para la posición, en este caso metros. Ahora bien, se nos pide para el literal B qué momento se produce la velocidad máxima. Recordando las definiciones matemáticas al respecto, una función es máxima cuando su derivada es cero en un punto determinado. Así, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces la velocidad será máxima cuando dicha función tenga un valor de cero. Entonces, recordando la definición de aceleración que se nos entrega en el problema, entonces resolvemos para una aceleración de cero y obtenemos que el tiempo en el cual ocurre esto es de 20 segundos. En el caso del literal C se nos pide cuál es el valor de dicha velocidad máxima. Como ya determinamos en qué momento ocurre, simplemente tenemos que evaluar en la ecuación que acabamos de obtener para calcular la velocidad máxima. Al sustituir valores conservando los signos que se obtuvieron, obtenemos que la velocidad máxima es de 30 metros por segundo en la dirección positiva. Se nos pide además en qué posición ocurre. Nuevamente sabemos en qué momento ocurre esa velocidad máxima, simplemente es de sustituir en la ecuación de posición. Esto nos produce que la velocidad de la motocicleta máxima ocurre en una posición de 517 metros en la dirección positiva. Bien, esto es todo por el momento. Te invito a que realices la autoevaluación y no dudes en consultar con tu tutor. Hasta la próxima.